Muy buen día para todos. El trabajo que voy a exponer se titula Identificación molecular de hongos hidrocarbonoclastas del Banco de Cepas Complejo Experimental Campos Elíseos de la Universidad Francisco de Paula Santander. Los autores de este trabajo fueron Liliana Suárez, María Colobón y quien les habla, Erika Bautista. Los hongos hidrocarbonoclastas tienen la capacidad de biodegradar petróleo, generando compuestos menos tóxicos e inocuos para el medio ambiente. Esto ha permitido el desarrollo de la microremediación como una estrategia rentable y sostenible. El objeto de este proyecto fue la identificación molecularmente de 10 cepas aisladas de muestras de suelos provenientes de residuos petroleros bioremediados, mediante un proceso de extracción de ADN y amplificación por reacción en cadena en la polimerasa PCR de la región ITS, mediante los primers ITS4 e ITS5, y posteriormente la secuenciación de los fragmentos amplificados. El objetivo general fue caracterizar molecularmente y mediante ITS 10 cepas de hongos hidrocarbonoclastas del Banco de Cepas de la UFPS Complejo Experimental Campos Elíseos, con el fin de determinar si pertenecen al género asignado y conocer su especie. Los objetivos específicos fueron secuenciar los fragmentos ITS para cada hongo hidrocarbonoclasta, comparar los resultados de las secuencias obtenidas con la base de datos para definir las especies de Phaeohyphomyces sp, Rhizopus sp, Aspergillus sp, Penicillium sp, conservadas en el Banco de Cepas de la UFPS Complejo Experimental Campos Elíseos. La metodología de este proyecto fue: inicialmente se realizó la reactivación de cepas hidrocarbonoclastas, se realizó una caracterización macroscópica y microscópica y posteriormente se realizó su caracterización molecular, donde se realizó extracción de ADN, cuantificación de las extracciones, verificación mediante electroforesis. Se utilizó la técnica en reacción de cadena polimerasa PCR para la amplificación de los fragmentos y posteriormente se realizó su secuenciación, donde se realizó la comparación de los resultados en la base de datos en CDR. Las cepas se encontraban conservadas en el banco de cepa en cajas de Petri con agar saurón y tubos con agar inclinado con petróleo. Cada microorganismo poseía su hoja de vida correspondiente, que fue la guía para la caracterización macro y micro de este proyecto. Para la reactivación de las cepas se realizaron siembras y repiques sucesivos en cajas con agar saurón, utilizando las cepas madres que se encontraban en cajas y tubo agar inclinada. Se llevó a una incubación a una temperatura de 28 grados centígrados. También se realizó la reactivación de su actividad hidrocarbonoclasta en el medio mineral basal por Duarte 2017. Este medio es exclusivo para hongos con capacidad hidrocarbonoclasta. Teniendo el medio mineral basal en las cajas, se realizaron siembras por duplicado. Al tener las siembras, se impregnaron en cada caja 4 discos de papel filtro impregnados con petróleo previamente estéril. Para su caracterización macroscópica y microscópica se inició realizando la caracterización macroscópica, donde se observaron las características anverso y reverso de cada caja, teniendo en cuenta su forma, elevación, textura y tamaño. Para su observación microscópica se realizó mediante el montaje en cámara húmeda. Se llevó a una incubación de 28 grados centígrados durante 3 a 5 días. Observando el crecimiento del micelio, se realizaron tinciones con azul de lactofenol y se observó al microscopio. Extracción y purificación de ADN. Para el proceso de extracción se realizaron siembras en caldo saurón de cada cepa.
se llevó a incubación a una temperatura de 28 grados centígrados, donde de 3 a 5 días se observó la formación total del micelio para la extracción de ADN. Teniendo el crecimiento micelial de cada cepa, con la ayuda de una asa se tomó el micelio y se depositó en una caja PET estéril, donde se realizó pequeños cortes del micelio y con ayuda del asa se introdujeron en microtubos de 2 mililitros. Teniendo las muestras listas a extraer, se agregó 500 microlitros de buffer de extracción y con ayuda de un rotor con pistilo se maceró la muestra durante 1 minuto. Luego la mezcla se llevó a agitación en bordes por 1 minuto. Se centrifugó a 6.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Se tomó el sobrenadante, se transfirió a un microtubo de 1.5 mililitros y se dejó en incubación a 70 grados centígrados durante 15 minutos. Se adicionó un volumen igual de fenol cloroformo en una proporción 1:1 y se mezcló por inversión. Se centrifugó a 10.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Nuevamente se transfirió el sobrenadante a otro microtubo de 1.5 microlitros, teniendo cuidado de no tomar la interfaz. Se agregó un volumen de isopropanol y nuevamente se mezcló por inversión. Luego se llevó a congelación a 4 grados centígrados por 10 minutos. Luego de la fase de congelación se centrifugó a 10.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Pasado el tiempo de centrifugación, se retiró el isopropanol y se agregaron 500 microlitros de etanol al 70%. Se centrifugó a 10.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Se eliminó el etanol y se dejó secar a temperatura ambiente. Las muestras de ADN fueron resuspendidas en 50 microlitros de buffer PE. Y luego se agregaron 2 microlitros de RNase, se incubó a 37 grados centígrados durante 1 hora y se conservaron a 4 grados centígrados. Para la visualización cualitativa de ADN se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 1%. Se realizó la visualización del gel en el fotodocumentador ChemDoc Biorat. Se realizó la cuantificación de ADN utilizando el espectrofotómetro nanodron, donde se seleccionó las mejores expresiones, teniendo en cuenta los parámetros de calidad y concentración, en donde indica que la relación 260-280 debe estar entre 1,8 y 2 para una pureza óptima. Para la PCR se utilizó el protocolo propuesto por Suárez en 2016. Se preparó el cóctel de PCR con los componentes, concentraciones y cantidades indicadas en la tabla T. Se utilizó los componentes buffer, cloruro de magnesio, cebadores ITS4 e ITS5, DNTP, sal polimerasa, agua nanopura, suero fetal bovino y la solución de ADN de cada muestra. Todo esto para una muestra en un volumen final de 25 microlitros. La PCR se realizó en cabina de flujo laminar con todo previamente estéril y en condiciones asépticas. El termociclador se programó con las condiciones del protocolo de Suárez 2016. Las condiciones del protocolo fueron las siguientes: una desnaturalización inicial por 1 minuto a una temperatura de 94 grados centígrados, seguido de 35 ciclos de desnaturalización por 1 minuto a 94 grados centígrados, anillamiento a 45 segundos a una temperatura de 52 grados centígrados, una extensión por 1 minuto a 72 grados centígrados y por último una extensión final por 7 minutos a 72 grados centígrados. Se realizó un análisis en el programa BLAST de las secuencias obtenidas, donde comparó la secuencia problema con las
existentes en su base de datos. Resultados y discusiones. Extracción, cuantificación, electroforesis y PCR. En la tabla 5 se observan los códigos designados a los géneros aislados inicialmente por Duarte 2016. Las muestras extraídas se verificaron mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1%. Con la cuantificación en el lado de las extracciones, se obtuvo cantidades con una concentración mínima de 144,4 nanogramos sobre microlitros de la cepa M3H2 y una cantidad máxima de 471,4 nanogramos sobre microlitros de la cepa M1H1, de las cuales se consiguieron amplicones después de realizar la PCR de cada cepa. Los amplicones obtenidos mediante PCR fueron comparados con un marcador de una kilobase y se determinó el tamaño de cada amplicón. El tamaño de cada amplicón estuvo entre 1300 y 950 pares de bases. Los resultados de las secuencias obtenidas arrojaron género y especie, correspondiente a la amplificación realizada en la región del espaciador transcripto interno ITS mediante los primers ITS4 e ITS5 de los hongos, obteniendo resultados que indican valores entre 98 y 100% de identidad, como se observa en la tabla izquierda. Según las especificaciones de NCBI, el porcentaje de identidad debe estar en un rango superior a 98,7, lo que indica la confirmación de la especie. Se realizó el alineamiento múltiple de secuencias en el programa GeneSprite 2019, donde me permite obtener la secuencia más homóloga y construir el árbol filogénico en el cual las secuencias con mayor similitud están apareadas, o por el contrario, las que más difieren estarán a mayor distancia genética. Obtenido el árbol filogenético, donde me representan las distancias y cercanías de las secuencias analizadas, denominadas taxones. Este me demuestra las diferencias genéticas entre los taxones. Para la formación de este árbol se tomó como referencia las secuencias de una bacteria y una planta. De acuerdo a lo observado en el árbol de las especies identificadas molecularmente, son homólogas entre sí, sin embargo, representan taxones como Aspergillus niger, Aspergillus down y Aspergillus tamari, debido a que son taxones que se encuentran en diferentes ramas y que son altamente similares y originados de un antepasado común. En cuanto a las cepas Phaeohyphomyces formosus y Penicillium oxalicum, tienen relación genética entre sí, al igual que las tres cepas de Geotrichum candidus. Como conclusiones de este proyecto de investigación fue la identificación molecular de las cepas M1H2, M4H1.1 y M4H2 correspondientes a Geotrichum candidus no coincidió con la identificación microscópica inicial, debido a que estaban identificadas anteriormente como Aspergillus sp. La cepa M1H1, caracterizada microscópicamente como Rhizopus sp inicialmente, no coincidió con la identificación molecular, aunque poseen similitud en las características morfológicas, y fue identificada molecularmente como Lithemia ramosa. A partir de la secuenciación ITS de los hongos hidrocarbono-clastas, al comparar las secuencias obtenidas con la base de datos BLAST y NCBI, se obtuvo como resultado un porcentaje alto de identidad entre 98 y 100% de las cepas Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Lithemia ramosa, Phaeohyphomyces formosus, Aspergillus tamari, Penicillium citrinum, Penicillium oxalicum y Geotrichum candidus. Algunas referencias citadas en este proyecto de investigación. Muchas gracias.